Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra siguiente plática. Está siendo transmitida por el grupo de Facebook de Matemáticas y Ciencias de Datos. Este grupo es una iniciativa del CIMAN en donde buscamos divulgar los conocimientos en áreas que convergen en ciencias de datos desde el punto de vista teórico, matemáticas, estadísticas y computación, aplicado como biología, salud, ingeniería, entre otros, enfatizando las contribuciones y participación de las mujeres en Latinoamérica y en particular en México. En esta ocasión tenemos a la doctora Alejandra Méndez Ortiz. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, y es miembro del SNI nivel candidato. Ella realizó una estancia postdoctoral en matemáticas en Guanajuato y obtuvo sus grados de maestría y doctor en ciencias computacionales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Durante sus estudios realizó investigaciones en el área de seguridad multimedia con especial énfasis en la protección de audio y música. Ha publicado 13 artículos científicos en congresos y revistas internacionales y también es egresada de la Unidad del Mar, Campus Puerto Escondido, donde ahora labora. Ahí cursó sus estudios de licenciatura en informática. Sus intereses principales son la investigación científica, enseñanza y divulgación del área de seguridad multimedia, de las áreas computacionales y de las matemáticas aplicadas en general. Ella nos hablará de grandes mujeres matemáticas, su historia, trabajo y luchas. Adelante, Alejandra. Alejandra, creo que tienes tu micrófono apagado, perdón. Oh, ya, perdón. Bueno, les había empezado a decir, bueno, muchas gracias por la presentación, Yuriko, muchas gracias a la invitación que me hicieron por parte de Mexicanas en Ciencia de Datos, muchas gracias a mis queridísimas Leti e Ivette que me invitaron para participar en este evento. Yo estoy muy emocionada de compartir esta charla, que realmente es una charla de divulgación, entonces no voy a entrar realmente a detalle de los trabajos que hicieron estas grandes mujeres. Nada más quiero platicarles un panorama general para poder entender cuál fue su vida, cuál fue su contexto, cuáles fueron las luchas que ellas tuvieron, a lo que se tuvieron que enfrentar. Y precisamente con motivo de este día 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, que podamos hacer la reflexión de, bueno, en qué cosas afortunadamente ya hemos avanzado, pero en cuáles otras cosas quizás las mujeres todavía seguimos batallando en muchos aspectos dentro de nuestra labor como investigadoras y como científicas. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si se ven bien, por favor. Bueno, pues entonces este es el título que le puse, Grandes Mujeres Matemáticas, su historia, trabajo y luchas. Y les voy a estar platicando la historia de estas 5 mujeres. Voy a comenzar pues en orden cronológico. Voy a comenzar con Hipatia de Alejandría, que yo me imagino que es la que todo mundo conocemos o quizás al menos hemos escuchado de Hipatia de Alejandría. Les voy a platicar también de Ada Lovelace, Sofía Kovalevskaya, Julia Robinson y Mary Cartwright. Entonces voy a comenzar porque está un poco larguita la presentación, pero creo que es bien interesante saber cuál es la historia y cuál es el trabajo que hicieron todas estas grandes mujeres, porque de verdad que nos dejaron grandes aportaciones al área de matemáticas, de estadística, de computación. Empiezo con Hipatia de Alejandría. Bueno, ella nació en el año 370, o eso es lo que algunos investigadores creen. Otros investigadores se han puesto a leer documentos y cartas y registros históricos, piensan que quizás no sea ese su año de nacimiento, piensan algunos que quizás fueron varios años antes, pero bueno, la fecha oficial, digamos, o la reconocida de su año de nacimiento es el año 370 después de Cristo y falleció en el año 415 después de Cristo. Ella vivió en la ciudad de Alejandría, una ciudad que, bueno, todavía alcanzó a ver parte
del apogeo de como tal la ciudad de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, todo este centro cultural donde había grandes pensadores, grandes filósofos, había escuelas de gran importancia y Hipatia fue parte de esta escuela y de estas líneas de conocimiento. También es importante que conozcamos, bueno, que podamos ver un poco la ubicación geográfica de Alejandría. Entonces vemos que está en una región donde se juntaban muchas culturas, muchas tradiciones y también incluso muchas religiones. Entonces, Alejandría era una ciudad así, ya habían existido muchas personas de diferentes lugares, de diferentes culturas que convivían de manera armónica en esta ciudad. Aparentemente pues no había ningún problema, pero más adelante vamos a ver qué fue lo que empezó a surgir en Alejandría, qué problemas empezaron a ocurrir y por qué esto tuvo que ver con la vida de Hipatia. Bueno, ella fue profesora, editora e inventora en diferentes áreas del conocimiento. Su principal aportación fue en matemáticas, pero también hizo algunas aportaciones en mecánica, astronomía y filosofía. No se sabe si fue, digamos que autora de conocimiento propio de las áreas de mecánica, astronomía y filosofía. Lo que sí se sabe es que ella fue una gran profesora. Fue hija de Teón de Alejandría. Teón de Alejandría fungió como director o presidente del Museo de Alejandría. El Museo de Alejandría pertenecía a la Biblioteca de Alejandría. Entonces, están en Besetina. Era muy importante, ¿no? Su trabajo, su rol. Ella era una influyente figura pública de Alejandría. Bueno, tanto ella como su padre fungieron en algún punto como presidentes del Museo de Alejandría y por lo mismo de ese cargo que tuvieron, pues tuvieron una gran influencia dentro de la ciudad. Eran personajes públicos muy conocidos y además muy queridos dentro de la sociedad de Alejandría. Ella fue una persona eminente, respetada, carismática por todos sus estudiantes que ella tenía. Y llegó a ser tal su fama como profesora que incluso las personas viajaban de otros lugares, de otros países, venían hasta Alejandría para poder tomar clases con ella debido a la gran fama que ella tenía como profesora. Hay algunos estudiosos que dicen, bueno, a lo mejor las aportaciones de Hipatia no fueron tan originales, entre comillas, pero realmente la gran aportación que ella dio al conocimiento es que ella era capaz de explicar en términos muy sencillos todos esos conocimientos que ella tenía, los podía expresar y los podía comunicar a sus estudiantes, y no solamente eso, sino que además tenía como que esa habilidad de poder motivar a sus estudiantes, de poderlos hacer pensar y reflexionar qué era lo que estaban estudiando, para qué les podían servir esos conocimientos. Entonces creo que también eso es muy importante de resaltar de Hipatia, que no solamente fue alguien que se dedicó, pues digamos que a estudiar y quedarse ella misma con el conocimiento, sino que realmente se preocupó en transmitirlo a los demás. Y bueno, fue considerada pagana, ¿no? Quizás es famosa por ese hecho, ¿no? De que no se adscribió a ninguna religión de las que existían en aquella entonces. ¿Cuál fue su trabajo? Bueno, en el área de filosofía, pues ella era una practicante del pensamiento neoplatónico y además era este pensamiento neoplatónico el que ella impartía a sus estudiantes universitarios. Como les comentaba, fue muy conocida por ser una excelente profesora de filosofía. También en el área de astronomía, ella trabajó junto con su papá en la edición del Almagesto de Ptolomeo, y realizaron, bueno, incluyeron algunas tablas astronómicas a este Almagesto, realizaron algunos cálculos adicionales ella y su padre, y también al canon astronómico del mismo autor de Ptolomeo. La mayor parte de las aportaciones que hizo Hipatia las realizó junto con su padre y fueron trabajos de edición de algunos materiales. Con edición podría pensarse quizás que es un trabajo muy sencillo, que nada más es como copiar el texto que ya estaba en otro libro. La realidad es que este trabajo de edición era sumamente importante porque no solamente transcribían el material y el contenido, sino que ella y su padre realizaban cálculos adicionales, realizaban investigaciones adicionales, ellos analizaban
si había errores en el material que se estaba presentando en el libro, hacían las correcciones, hacían notas al pie. Entonces, realmente daban ahora sí que el trabajo de un editor como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Un editor que va a revisar que el contenido sea correcto, que la información que se esté presentando sea adecuada. Y bueno, también en mecánica, pues se sabe que ella hizo algunas mejoras al astrolabio, propuso algunos modelos para construir un densímetro y un hidroscopio. Eso fue, bueno, quizás no es tan famosa en este sentido, pero estuvo trabajando también a solicitud de uno de sus estudiantes. La idea es como darle solución a la integral, ¿no? Y bueno, otra de sus aportaciones y por la que es más conocida es en el área de matemáticas. Ella trabajó en el área de geometría con las cónicas de Apolonio y los elementos de Euclides. Entonces también realizó varias ediciones de varios tomos de estos libros de las cónicas de Apolonio y los elementos de Euclides. Y también en álgebra y aritmética, ella estuvo trabajando en hacer anotaciones al libro de aritmética de Diofanto. Entonces, realmente su aportación fue sumamente importante. Y gracias a las investigaciones que ella hizo y a las ediciones que ella hizo, es que podemos tener en parte pues estas bases matemáticas que seguimos utilizando hasta la actualidad. ¿Cuáles fueron sus luchas? Pues bueno, ella siempre fue una libre pensadora. Ella no dejó que los demás la influyeran en cuanto a sus decisiones, a pesar de que la situación en Alejandría estaba cambiando. Alejandría, como les comentaba, era una ciudad en donde convergían personas de diferentes religiones de manera respetuosa, nadie obligaba a nadie a hacer nada. Sin embargo, cuando llega el Imperio Romano a tomar el control de la ciudad, pues ellos llegan imponiendo la religión cristiana. Entonces, muchas personas que habitaban en la ciudad se empezaron a convertir al cristianismo, no tanto por tener convicción, sino porque se vieron presionados por el entorno, por el ambiente. Sin embargo, a pesar de que muchos de sus estudiantes se empezaron a convertir al cristianismo y le insistían que ella también se convirtiera al cristianismo, ella dijo, no, me voy a quedar firme en mis convicciones, firme en mis ideas y no me voy a convertir a una religión solamente porque me están presionando. Bueno, ella eligió el celibato hasta su muerte. Ella decidió no formar una familia, no casarse, no nada. Ella decidió dedicar su vida entera a sus estudios y a su trabajo como profesora e investigadora, también en concordancia con sus convicciones del pensamiento neoplatónico, que era una de las cosas que el pensamiento neoplatónico, digamos que instaba a sus seguidores del pensamiento que eligieran el celibato para poder dedicarse de lleno, ¿no? A las cosas más bien mentales, a las cosas más bien de reflexión, de pensamiento, y no distraerse, ¿no? En otras áreas. Y bueno, ella fue asesinada en el año 415 a manos de fanáticos cristianos. Y normalmente existen como algunos conceptos erróneos sobre el asesinato de Hipatia. En muchos lugares se ha tenido la idea o se ha como compartido la historia de que este fue un problema de religión versus ciencia. Muchas veces se toma como el ejemplo de que, eso es por la razón por la que no hay que practicar religiones porque están en contra de la investigación científica. Bueno, a un lado de lo que cada quien pueda pensar o pueda considerar, la realidad es que la situación en particular de Hipatia no fue tanto en ese sentido, porque bueno, en aquel entonces había pues dos personas importantes que estaban tratando de tomar el control de la ciudad. Por un lado tenemos a Cirilo, que recientemente lo habían nombrado obispo de Alejandría. Entonces él era el representante de la iglesia cristiana en aquella entonces, ¿no? La incipiente iglesia cristiana que había impuesto el Imperio Romano. Y por el otro lado tenemos a Orestes, que él era el prefecto romano. Entonces digamos que pues sí, era una lucha entre iglesia y Estado. Entonces, estos dos personajes estaban en esa lucha por el poder, en esa lucha de controlar los intereses de la ciudad. Y bueno, pues como en cualquier lucha política, pues ellos estaban tratando de utilizar cualquier recurso a su disposición. Entonces, bueno, Orestes era de hecho un estudiante de Hipatia, y no solamente había sido su estudiante, sino que habían llegado a ser amigos muy cercanos. Y pues bueno, hay que recordar que Hipatia pues no solamente era cualquier persona, ¿no? Hipatia era una persona sumamente importante y sumamente influyente en la ciudad.
Y lamentablemente, pues ella tenía esta fama de ser pagana. Y debido a la cercanía que tenía con Orestes, pues Cirilo comenzó a esparcir rumores de que la relación que tenía Hipatia con Orestes estaba provocando que el Estado se separara de la iglesia. Entonces empezó como que a esparcir todos estos rumores para ver si eso le daba mayor fuerza política a él. Lo siguió haciendo, lo continuó haciendo y pues empezó a armar su telaraña para poder armar, digamos que un golpe y orquestar el asesinato de Hipatia. Entonces, no se tienen registros oficiales, pero sí hay muchas cartas y hay muchos textos donde muchas personas de la época no lo pueden señalar abiertamente porque después él se volvió una persona sumamente poderosa en esta ciudad, pero sí hay muchas personas que hacen el comentario o sugieren que fue Cirilo directamente quien tuvo la responsabilidad de organizar a estos grupos cristianos que finalmente asesinaron a Hipatia. Ahora voy a platicarles sobre Ada Lovelace. Yo creo que muchos han escuchado hablar sobre ella. Ella es la primer mujer programadora de la historia. Y un comentario, ¿no? Porque a veces pudiera pensarse, la primer mujer programadora es, es la primer mujer que realizó un trabajo que normalmente hacían los hombres. Pero no, en este caso ella fue, digamos que el primer ser humano en concebir la noción de programación. Entonces es sumamente importante y es sumamente avanzado el trabajo que ella realizó en el área de ciencias computacionales. ¿Cuál fue su historia? Bueno, ella nace en Londres, es hija del famoso escritor Lord Byron. Lord Byron era un personaje sumamente famoso, era un poeta, pero también fue un poeta que estuvo lleno de escándalos en su vida. Entonces, debido a todos estos escándalos, había muchos rumores de que él tenía amoríos con diferentes mujeres. Entonces, a causa de todas estas problemáticas, pues Lord Byron y la madre de Ada se separan. Y es entonces cuando su madre se encarga de la educación de ella. Y como ella tenía, digamos que ese resentimiento hasta cierto punto hacia su esposo, no quería que su hija se dedicara también a todas estas, el área de las artes, el área de estar imaginando y pensando cosas así como más de la imaginación. Así es que, bueno, ella se preocupó porque su hija tuviera una formación más enfocada hacia el área de ciencia y tecnología. Entonces, desde muy pequeña, su mamá empezó a buscar que tuviera tutores que le enseñaran temas de matemáticas, temas de tecnología, incluso la llevó en algún momento a una especie de tour por los lugares más importantes en Londres para que ella pudiera ver las tecnologías más recientes que se estaban utilizando en la ciudad. También es importante recalcar que durante su juventud conoció a Mary Somerville. Ella era una famosa matemática escocesa, que en esa época Mary ya tenía pues una gran fama, un gran reconocimiento en todo Londres, y fue no solamente su amiga, sino también su tutora. Entonces esto también influyó mucho en la formación de Ada, porque pues ella era una adolescente cuando apenas conoció a Mary, y también empezó a tener como esta guianza y esta orientación hacia las áreas de matemáticas. También gracias a Mary Somerville conoce a Charles Babbage, que sería un personaje con el que va a estar trabajando muy de cerca durante el resto de su vida. Y más adelante vamos a ver el porqué, la importancia de este trabajo. En 1835 conoce a William King y se casan. Entonces, ya una vez que ellos se casan, pues bueno, ya ella se convierte en esposa, posteriormente vienen sus hijos, ella se vuelve madre de familia y durante algún tiempo va a dejar la investigación. En 1838 su esposo es nombrado conde de Lovelace, y de esta manera es como ella se convierte en la condesa de Lovelace. Entonces, de ahí viene pues ese nombre con el que la conocemos normalmente, ¿no? Yo durante mucho tiempo pensé que Lovelace era su apellido, pero no, ese es su título nobiliario. Y bueno, se le conoció así porque posteriormente ella en todos sus trabajos y sus cartas firmaba como Ada Lovelace, aunque en realidad pues no era su apellido, era su título nobiliario. Ella tuvo 3 hijos y hasta 1839 se dedicó solamente a criar a sus hijos y atender a su hogar. Entonces, pues durante varios años estuvo, ahora sí que digamos nada más como ama de casa, como madre.
Sin embargo, después de que ya su último hijo creció lo suficiente, dijo, no, yo tengo que volver a estudiar matemáticas, y entonces busca como su tutor a De Morgan, un matemático muy famoso de la época. Después de eso también volvió a dejar un poco el área de las matemáticas, pero después, motivada por su esposo, ella volvió a tomar de lleno las matemáticas, y entonces es que atendió a una solicitud que le había hecho Charles Babbage de que realizara las traducciones de un documento que había describiendo la máquina analítica de Babbage. Así es que ella tomó de lleno este proyecto, y es a raíz de esto donde ella nos dejó todas las grandes aportaciones que hizo para el área de las ciencias computacionales. Anteriormente, un investigador italiano había hecho las notas de la máquina analítica de Babbage, obviamente las hizo en italiano, entonces Ada se propuso traducir esas notas que estaban en italiano, pasarlas al inglés. Y bueno, lamentablemente ella murió en 1852 de cáncer cervicouterino cuando tenía solamente 36 años de edad. ¿Cuál fue el trabajo de Ada? Bueno, desde muy joven ella estudió y se apasionó por diferentes temas matemáticos, y su mayor legado quizás, o bueno, como inició lo que fue después su mayor legado fue la traducción de la máquina analítica de Babbage. Después no solamente se quedó con traducir el documento, sino que ella realmente se adentró tanto en el trabajo que dijo, no, es que yo tengo que describir exactamente cómo podría utilizarse esta máquina analítica. Y en ese afán de querer poder describir de la manera más detallada cómo podría funcionar esta máquina, porque recordemos que la máquina analítica de Babbage no era una máquina que ya se hubiera construido. Babbage solamente tenía como los bosquejos y la idea de cómo podría construirse esta máquina, y de hecho estaba buscando el financiamiento para poder realizarla efectivamente. Pero pues él sabía que iba a ser algo de suma importancia, y Ada también lo pudo vislumbrar, que esto iba a ser un invento que iba a revolucionar a la humanidad como la conocíamos. Entonces ella vio la importancia de por qué era necesario dejar muy en claro cómo iba a funcionar esta máquina y cómo iba a realizar los cálculos. Entonces, bueno, ella creó el primer lenguaje de programación y también desarrolló el primer algoritmo en la historia. De hecho, ella hizo unas tablas donde viene la descripción de cómo calcular los números de Bernoulli. Y bueno, es sumamente impresionante ver este algoritmo, porque si uno tratara más bien dicho, si uno tradujera o pasara este algoritmo que ella hizo así en sus tablas a un lenguaje de programación moderno, todavía podríamos obtener los resultados correctos de los números de Bernoulli. Y todo esto lo hizo 100 años antes de que existiera la primera computadora moderna. Entonces, ella ya tenía todo el fundamento teórico que se necesitaba para poder plantear un lenguaje de programación y para poder plantear un algoritmo que efectivamente pudiera resolver un problema. Y como les comentaba, su trabajo fue sumamente avanzado para su época. Desde aquella entonces ella ya había concebido nociones de programación como lo son operaciones, el uso de variable, el uso de ciclos para poder ahorrarse el número de tarjetas perforadas. De hecho, ella fue quien concibió la idea de que las instrucciones se le podían dar a esta máquina mediante las tarjetas perforadas, que efectivamente fue como se realizó ya una vez que existieron las primeras computadoras. Y también incluso predijo el uso de las computadoras para la creación de música, que es algo muy común en la actualidad. ¿Cuáles fueron las luchas que tuvo ella? Bueno, tanto su madre como ella tuvieron que lidiar con los escándalos de su padre. En aquella entonces, pues, ellas vivían en el Londres de la época victoriana. Entonces, pues realmente estos escándalos sociales eran sumamente duros para dos mujeres, ¿no?, que se habían quedado solas. Entonces, para ellas fue sumamente difícil, se tuvieron que aislar de la sociedad. También otra cosa, pues que ella, al ser una mujer aristócrata, al ser esposa, al ser madre, ella tenía que cumplir ciertas obligaciones y ciertas expectativas de la sociedad de aquella entonces, ¿no? Entonces no podía dedicarse de lleno a su investigación y a sus proyectos, sino que tenía primero que cumplir con su rol, ¿no?, de esposa y de madre y de mujer aristócrata. También ella pues no podía aspirar a una educación formal, ella siempre tuvo que asistir a tutores particulares.
y también su precaria salud. Entonces, ella siempre tuvo, desde muy joven, tuvo problemas de salud muy graves que lamentablemente pues causaron que ella falleciera a una edad muy temprana. Ahora les voy a hablar de Sofía Kovalevskaya. Ella fue una matemática rusa, nació en el año 1850 y falleció en 1891, perdón. Ella nace en San Petersburgo y bueno, desde su infancia, desde su adolescencia, ella tuvo un gran interés por las matemáticas y bueno, ya de hecho cuando había terminado el equivalente a la preparatoria, ella se quedó así como, ¿y ahora qué sigue? Yo quiero seguir estudiando matemáticas, pero aquí en Rusia no tengo la oportunidad de hacerlo, no puedo asistir a la universidad por el hecho de que ella era mujer. Entonces, a los 18 años, ella busca casarse con una persona que también tuviera el interés de ir a estudiar la universidad, de salir de Rusia, y entonces buscó un matrimonio, digamos que por conveniencia, no un matrimonio arreglado. En aquella entonces era una práctica muy común en Rusia que las jóvenes que querían seguir estudiando hicieran esto, buscaban algún joven que también tuviera la misma intención de salir del país a estudiar, entonces buscaban esos matrimonios por acuerdo. Así es que ella se casa con Vladimir y viajan a Heidelberg para estudiar la universidad, ¿no? En Alemania. Sin embargo, ella se da cuenta ya una vez allá en Heidelberg que tampoco puede asistir a la universidad por lo mismo de ser mujer y busca tutorías con Karl Weierstrass, quien le dice, bueno, puedes venir conmigo a Berlín a que yo te dé algunos cursos particulares de matemáticas. Y es aquí donde Karl Weierstrass se da cuenta del gran potencial y de la gran habilidad que tiene Sofía para las matemáticas, entonces empiezan a trabajar ya más de cerca y él le propone que ella realice su doctorado en matemáticas. Para poder titularse como doctora en matemáticas, ella tiene que ir a Gotinga, la Universidad de Gotinga, porque de hecho en la Universidad de Berlín tampoco le permiten obtener su grado de doctora por el hecho de ser mujer. Entonces buscan algunos contactos y le dicen, bueno, te vamos a dar chance en la Universidad de Gotinga que tú presentes tu tesis. Y no vas a poder ir a la universidad a defenderla, pero entonces vas a tener que entregar trabajo extra en tu documento escrito para que nosotros veamos que efectivamente tienes la capacidad y tienes el mérito para titularte como doctora. Entonces es así como ella obtiene su doctorado. Una vez que obtiene su doctorado, su esposo también, regresan a San Petersburgo. Y cuando está ahí, pues bueno, ella abandona durante algún tiempo las matemáticas porque no logran conseguir trabajo. De hecho, ella intenta entrar a dar clases a alguna universidad, no se lo permiten por ser mujer. Y es durante esta época que ella deja las matemáticas que nace su hija, a quien también le pondrían el nombre de Sofía, pero bueno, de cariño, entre ellos en su familia le decían Fufa a su hija. Y es después de que nace su hija Fufa cuando, digamos que le viene a ella como el analizar su vida y el ponerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que a mí realmente me apasiona y qué es lo que quiero transmitirle a mi hija? Entonces ella se da cuenta que realmente lo que le apasiona son las matemáticas y quiere darle este ejemplo a su hija, ¿no? De que ella siempre estuvo siguiendo sus pasiones y realmente no le importó las adversidades a las que tenía que enfrentarse. Entonces, ahí mismo en San Petersburgo, en 1880, conoce a Mittag Leffler, que fue un gran investigador con el que estuvo trabajando y colaborando el resto de su vida. Mittag Leffler le ofrece una posición como postdoctorante en París para que ella pueda continuar con su trabajo matemático. Entonces, ella se muda a París durante algún tiempo para hacer esto precisamente. Y en abril de 1883 su esposo se suicida. Entonces esto es un golpe obviamente muy duro para ella, para toda su familia. La verdad es que ellos como matrimonio habían estado teniendo problemas económicos sumamente graves, no tenían trabajo, tenían muchas deudas, habían tenido proyectos que habían fracasado. Entonces su esposo se siente arrinconado y toma esta lamentable decisión. Y pues todo esto le viene a pegar muy duro, ¿no? A Sofía, y pues ahora es una viuda, ¿no? Tiene a una hija que mantener y se encuentra sola en un mundo
pues donde realmente es difícil para una mujer encontrarse sola. Entonces, tanto Mita Kleffler como su tutor de doctorado le consiguen una plaza como investigadora, bueno, como profesora e investigadora en Estocolmo. Entonces se muda a Estocolmo y ya entra a trabajar en la universidad. El resto de su vida, pues ella estaría trabajando allí y realizando su investigación en esta universidad. Y durante todo este tiempo, pues ella continúa viajando constantemente a París a seguir sus colaboraciones con Mita Kleffler. Y es en uno de estos viajes en el que ella regresa de París a Estocolmo. Le toca la mala suerte que en su viaje hay una tormenta. En medio de esa tormenta, pues ella se moja, queda empapada, continúa el resto de su viaje pues así toda empapada, le da una neumonía y cuando regresa a Estocolmo ya viene tan grave con la enfermedad que muere el 10 de febrero de 1891 cuando tenía 41 años de edad. Entonces, bueno, ella también fue una de las mujeres que lamentablemente falleció siendo muy joven, sin haber podido quizás aportar todo lo que tenía que aportar al área de las matemáticas. Bueno, ¿cuál fue su trabajo? Pues desde adolescente, ¿no? Desde muy, muy joven ella mostró grandes aptitudes en las matemáticas y estudió el área de análisis matemático. Realizó estas 3 investigaciones para poder doctorarse. De hecho, ella pues prácticamente entregó 3 tesis doctorales, una trabajando en ecuaciones en derivadas parciales, otra con integrales abelianas y elípticas y otra que entregó fue la forma y la estabilidad de los anillos de Saturno. Creo que esta última es su trabajo más importante por el que ella es más conocida. Y como les comento, ¿no? Ella tuvo que entregar, digamos que estos 3 documentos al mismo tiempo para que le ameritara su grado de doctora. Bueno, existe un teorema que lleva su nombre, el de Cauchy-Kovalevskaya, y recibió reconocimientos como el premio Bording a la Academia de Ciencias de París y el premio de la Academia de Ciencias de Suecia. Entonces, realmente su trabajo fue sumamente importante. ¿Cuáles fueron las luchas que ella tuvo? Bueno, primero, pues que tuvo que casarse para poder continuar sus estudios porque no se le permitió asistir a la universidad y aún estando en Alemania no le permitieron asistir a la universidad. En Rusia jamás pudo ser profesora universitaria por más que buscó y aunque había aprobado todos los exámenes que le requerían, simple y sencillamente no la contrataron. Y todo esto sucedió por el simple hecho de que ella era mujer. Entonces, solo por el sexo con el que nació, a ella le fueron negadas muchas cosas, ¿no? Y también, bueno, ella tuvo que sobresalir en su investigación para poder ser tomada en cuenta. A lo mejor algunos pensarán, esto es algo obvio, todos tienen que sobresalir en su investigación, pero nada más veamos el caso de que ella tuvo que entregar el equivalente a 3 tesis doctorales. O sea, un varón solamente pues habría tenido que hacer una sola investigación de este tipo para que le ameritara su grado de doctor y sin embargo a ella le requirieron que presentara pues 3 investigaciones. Entonces, sí estaba dispareja la cosa, ¿no? O sea, sí le estaban pidiendo mucho más trabajo a ella para poder demostrar que tenía las mismas habilidades que su contraparte masculina. Les voy a platicar ahora de Mary Cartwright. Ella fue también una gran científica, una gran investigadora en las áreas de matemáticas. Ella nació en el año 1900 y falleció en el año 1998. Ella nace en Anio, Northamptonshire, en Inglaterra, en el año 1900. Cuando tenía 18 años, se va a Oxford a estudiar matemáticas. Un dato curioso de Mary Cartwright es que originalmente ella quería estudiar historia, pero cuando está en la universidad y empieza a ver los cursos de historia, le parece que historia es mucho más complicado de estudiar que matemáticas, así es que mejor se decide por cambiarse al área de matemáticas y pues bueno, es aquí donde ya desarrollaría el resto de su investigación y el resto de su carrera. Aquí en Oxford es donde conoce al profesor Hardy, era su profesor de geometría y posteriormente se convertiría pues en su director de tesis, en su tutor y un investigador con el que realizaría muchas colaboraciones. En 1923 ella se gradúa de la licenciatura y durante algún periodo ella trabajó como profesora universitaria. Y en 1928 ella ingresa al doctorado con los profesores Hardy y Titchmarsh y se gradúa en el año 1930. Después de que ella se gradúa ya consigue una posición como investigadora en la Universidad de Cambridge.
y es aquí en la Universidad de Cambridge donde realiza todo su trabajo y todas sus aportaciones, ¿no? Del año 1935 a 1959 fue profesora de cátedra solamente, bueno, de cátedra de matemáticas. Después subió de rango a ser investigadora en el área de teoría de funciones. Posteriormente fue directora de estudios en matemáticas y rectora del Girton College, que digamos sería como rectora del departamento de matemáticas. Fue presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias y bueno, en el año 1968 se retiró como profesora a los 67 años de edad y posteriormente, 2 años después, todavía estuvo, digamos, de gira en diferentes universidades de Estados Unidos compartiendo pues parte de su investigación, ¿no? Y de su trabajo que había hecho durante tantos años en Cambridge. Y falleció en el año 1998 en la ciudad de Cambridge a los 97 años. Entonces ella sí tuvo una vida muy larga, ¿no? ¿Cuál fue su trabajo? Pues ella propuso el teorema de Cartwright y estuvo trabajando también con teoría de funciones, funciones que generan fractales y funciones enteras, ¿no? Básicamente estuvo trabajando en el área de teoría de funciones. También tuvo algunas aportaciones en ecuaciones diferenciales ordinarias, límites, asíntotas, topología. O sea, la verdad es que estuvo realizando investigación en muchas áreas. Durante la Segunda Guerra Mundial ella trató de resolver algunos problemas de radares. En la Segunda Guerra Mundial el ejército británico se encontró con que estaba sucediendo algo extraño con sus radares que estaban utilizando pues ya en el campo de batalla, que estaban generando señales pues extrañas, ¿no? No sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, en un principio pensaban que era un problema de manufactura, pensaban que pues los fabricantes de los equipos se estaban equivocando en algo, estaban haciendo algo mal. Así es que llamaron a un equipo de investigadores en matemáticas para que pudieran analizar qué era lo que estaba, cuál era el funcionamiento que tenían estos equipos y ver si era un problema técnico. Lamentablemente, pues ellos no pudieron tener a tiempo una solución que les sirviera al ejército, porque, pues, bueno, por obvias razones era algo de urgencia que se tenía que resolver. El ejército lo resolvió de otra manera, simple y sencillamente controló las frecuencias que utilizaba sus radares. Sin embargo, gracias a esta investigación que ellos comenzaron a hacer para tratar de modelar las ecuaciones que daban el comportamiento de estos radares, es que ellos utilizaron ecuaciones diferenciales no lineales y con esto sentaron las bases que después se retomarían para fundar la teoría del caos. Entonces, en aquella entonces ellos no lograban ver la importancia de su trabajo, pensaban incluso que había sido como trabajo perdido, porque decían, investigamos esto, propusimos todas estas ideas, pero no nos sirvió para nada. Incluso lo fueron a compartir a universidades de Estados Unidos que dijeron, bueno, hicimos esto, pero no nos sirvió para nada. Y hasta muchos años después, los investigadores que ya dieron las bases para la teoría del caos dijeron, pues fíjense que la investigación que había hecho Mary Cartwright junto con sus colaboradores nos sirve para poder cimentar las bases de la teoría del caos. ¿Qué reconocimientos recibió? En 1947 fue nombrada miembro de la Royal Society. También fue presidenta de la Sociedad Matemática en Londres, recibió la medalla Sylvester al mérito matemático, también recibió la medalla de Morgan a la contribución matemática. Ella fue la primera mujer en Londres, bueno, en Inglaterra, en recibir todas estas distinciones. Antes de ella solamente lo habían recibido varones, ella fue la primera mujer. Y la reina Isabel la nombra comandante del Imperio Británico, volviéndose Dame Mary Cartwright. Entonces, pues esta es la máxima distinción que puede recibir un ciudadano del Imperio Británico. Entonces, realmente fue una mujer sumamente importante y recibió los reconocimientos que le ameritaban su trabajo. ¿Cuáles fueron sus luchas? Bueno, ella literalmente atravesó en medio de las luchas. En su adolescencia ocurrió la Primera Guerra Mundial, cuando ella tenía entre 13 y 17 años. Durante esta Primera Guerra Mundial, 2 de sus hermanos fallecen en el campo de batalla. Esto es algo que la marcó para toda la vida. Entre sus 17 y 19 años, pues Europa sufrió la pandemia de la influenza española. Actualmente pues sabemos que vivir en una sociedad que está atravesando una pandemia de este tipo no es nada fácil. Entonces, bueno, encima de que la sociedad europea apenas estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial, luego viene
la pandemia, y posteriormente llega la Segunda Guerra Mundial, que ella pues ya era una investigadora, ya estaba en Cambridge, y vimos que también ella tuvo su aportación para aportar al ejército británico durante esta Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando ella apenas iba a iniciar sus estudios de la universidad, se dio en el mismo tiempo en el que los jóvenes estaban regresando a la Primera Guerra Mundial, estaban regresando de los campos de batalla y estaban uniéndose nuevamente a las universidades. Entonces, en las universidades les estaban dando prioridad a ellos para que ocuparan los espacios físicos dentro de las aulas, y las pocas mujeres que había en las universidades que querían estar estudiando, pues realmente las dejaban así aisladas, ¿no? Las dejaban en el pasillo y siéntate donde puedas y si alcanzas a escuchar bien, y si no, no nos interesa, ¿no? Le vamos a dar prioridad a los varones, que ellos sí puedan asistir a las clases. Y finalmente les voy a platicar de Julia Robinson. Ella fue una matemática estadounidense, nació en el año 1919 y falleció en el año 1985. Ella nació en 1919 en San Luis, Missouri. Posteriormente, bueno, su madre lamentablemente fallece, su papá se vuelve a casar y ya una vez que, digamos, vuelven a tener esta reestructuración en su familia, ellos se mudan a San Diego, California. Ahí en San Diego, pues, ella todavía era, pues, una adolescente cuando empezó a tener problemas de salud bastante graves, bastante importantes. Ella padeció una enfermedad que se llama escarlatina, que le provocaba también fiebres reumáticas. Entonces, durante mucho tiempo ella estuvo aislada, ella estuvo convaleciente. De hecho, durante mucho tiempo no pudo asistir a la escuela. Ella creció como una niña aislada. Y todos estos problemas de salud pues le provocaron problemas cardíacos que ella tendría durante el resto de su vida. Entonces realmente tenía una salud bastante frágil. En 1936 ingresó a la Universidad Estatal de San Diego. Ella era pues la única mujer que estaba tomando las materias relacionadas con física, con matemáticas, pero sus profesores se dieron cuenta que ella tenía muchas aptitudes precisamente para estas áreas de física y matemáticas. Entonces sus profesores la animaron a que se fuera a la Universidad de California en Berkeley a continuar con sus estudios. Entonces, bueno, ella se ve motivada por estos profesores que le dan ánimos, así es que efectivamente se va a la Universidad de California. Ahí en la Universidad de California conoce a Rafael Robinson, quien sería su esposo. Se casan en 1941. En aquella época, antes de que se casaran, ella había ingresado al departamento de matemáticas, a trabajar en el departamento de matemáticas, pero después de que ella se casa con Rafael, ella ya no puede permanecer en el departamento porque en la universidad tienen este reglamento que una pareja de esposo y esposa no pueden estar ambos trabajando en el mismo departamento, así es que ella tuvo que renunciar. Y durante esta época, este periodo, pues ella se queda en casa y trata de, ahora sí que vivir su vida como esposa, como ama de casa, intentan formar una familia. Lamentablemente, pues precisamente por sus problemas de salud, ella no puede terminar bien el embarazo que llevaba. Entonces, obviamente eso también para ella fue un golpe sumamente duro, sumamente difícil, porque ella tenía ese anhelo de ser madre y no le es posible cumplirlo. Ella entra en una depresión muy grave. Sin embargo, pues también su esposo tuvo mucho que ver en estarla motivando, en estarle diciendo, ¿no? De que ella lo volviera a intentar, de que se diera una oportunidad de estudiar el doctorado. Así es que pues ella le hizo caso, regresó a la universidad a estudiar y en 1948 recibió su doctorado en matemáticas. Durante el resto de su vida ella intentó resolver el 10º problema de Hilbert, y de hecho ella incluso lo nombró de esa manera, ¿no? De que su hijo iba a ser la solución al 10º problema de Hilbert, ¿no? Entonces ella realmente se apasionó por este tema y por resolver este problema. Y ella fallece el 30 de julio de 1985 a causa de leucemia. ¿Cuál fue su trabajo? Bueno, ella realizó investigaciones en problemas de definibilidad y decibilidad en aritmética.
Como les comentaba, pues su gran pasión fue el 10º problema de Hilbert. Ella, desde que estaba en el doctorado, trató de buscar cuál podría ser una propuesta o una solución al 10º problema de Hilbert. Entonces, ella trabajó en áreas como ecuaciones algebraicas, ecuaciones diofánticas, para tratar de plantear una solución o las bases que pudieran ayudar a encontrar una solución a este problema, el 10º problema de Hilbert. Durante algún tiempo ella estuvo trabajando en la industria, entonces durante esta época ella estuvo trabajando con teoría de juegos y con el equilibrio de Nash, pero posteriormente vuelve a regresar a la academia y retoma su trabajo en el 10º problema de Hilbert. Y bueno, ella sufría de problemas de salud muy graves, fue con los médicos y no le dieron gran esperanza de vida, entonces le decían que faltaba poco tiempo para que ella falleciera. Sin embargo, su deseo fue que pues ella no quería morir sin antes haber visto que se resolvía el 10º problema de Hilbert. Y bueno, en el año 1970, un joven investigador ruso que se apellida Matyashevich encontró una función que podía dar una respuesta a este 10º problema de Hilbert, y de hecho esta función que él propuso se basaba en gran parte del trabajo de doctorado que había hecho Julia. Entonces ella y Matyashevich empezaron a trabajar juntos para poder encontrar la respuesta final al 10º problema de Hilbert. ¿Cuáles fueron los reconocimientos que ella recibió? Bueno, en 1976 fue elegida miembro de la División de Matemáticas de la National Academy of Science. Fue la primera mujer en recibir esta distinción en Estados Unidos. Y en 1982 la Association for Women in Mathematics le dedicó su Nether Lecture, que es pues también como un gran reconocimiento que se le puede hacer a las investigadoras en el área de matemáticas en Estados Unidos. También fue presidenta de la American Mathematical Society, también fue la primera mujer en recibir pues este cargo como presidenta. ¿Cuáles fueron las luchas que tuvo Julia? Bueno, la más importante, pienso yo, fueron sus problemas de salud. Ella siempre estuvo batallando, aunque ella quería dedicarse de lleno a sus investigaciones, a sus trabajos, pues lamentablemente su precaria salud le obligaba pues a quedarse reposando, a quedarse descansando, no podía dedicarle el tiempo que ella hubiera querido. Y otro reto al que ella se tuvo que enfrentar es que, bueno, en los años 40 las mujeres no tenían un papel realmente importante en las universidades en Estados Unidos. Si bien es cierto que sí se les permitía asistir a la universidad, pero digamos que ellas eran vistas como que tenían un rol secundario. O sea, ellas eran delegadas, eran dejadas aparte. De hecho, bueno, ellas no podían reunirse con los varones en los comedores y las salas de café. O sea, tenían áreas donde eran áreas exclusivas para los hombres, donde las mujeres que iban a la universidad no podían acceder a estos lugares. Y pues bueno, sabemos que en muchas ocasiones en estas áreas, en los comedores, en las salas de café, es donde empiezan las pláticas informales, y esas pláticas informales surgen en debatir los trabajos más recientes que están haciendo los colaboradores, en compartir ideas. Entonces, todo este intercambio, toda esta transmisión de conocimientos de cuáles eran las investigaciones más recientes, se quedaba de manera exclusiva entre los varones, y las mujeres eran excluidas de todo este proceso. Entonces, pues ellas tenían que hacer doble chamba para poder no solamente estar al corriente con su trabajo, con sus investigaciones, sino que además ponerse al corriente por su propia cuenta de cuáles eran pues las nuevas investigaciones que estaban surgiendo y cuál era la discusión que tenía la comunidad científica en aquella época. Ella pues bueno, en parte recibía esta información gracias a su esposo, pero realmente ella no podía acceder a esto de primera mano. Y como les decía, ¿no? Las pláticas que tenían mayor interés académico, pues ella no podía acceder a esto solamente por ser mujer. Y bueno, ya para finalizar casi mi plática, pues quiero ponerles algunas otras grandes mujeres matemáticas. Igual no son todas las mujeres matemáticas que existen, hay muchas otras, no me daría el espacio
para poder mencionarlas a todas. Pues este es solamente como un resumen de algunas de las grandes mujeres matemáticas que hemos tenido en la historia, y un poco motivar a las chicas que a lo mejor nos estén viendo a través de Facebook que bueno, las matemáticas sí son un área para las mujeres, ¿no? Contrario a lo que a lo mejor popularmente se ve en la sociedad o lo que se aprecia en nuestro entorno cotidiano. Las mujeres sí tenemos mucho que aportar, como lo vimos a través de la historia de estas mujeres que les platiqué y estas que estoy presentando aquí en esta filmina. Y ya nada más quiero finalizar mi plática con unos comentarios a modo de reflexión, quizás para que pueda quedarse, no sé, en la mesa de debate más adelante. ¿Por qué las mujeres no estudian matemáticas o ingeniería, no? Y yo lo que analizo, esto ya es a título personal, ¿verdad? Es que, bueno, existen algunos prejuicios con respecto a las mujeres que estudian estas áreas, ¿no? De matemáticas, ingenierías, computación, estadística, etcétera, ¿no? Pues se piensa esto, ¿no? Mujeres en otras carreras se les ve más femeninas en ese sentido coloquial o en ese sentido aceptado por la sociedad de lo que es ser femenina. Es tener una cierta apariencia física, es mantener un cierto arreglo, mientras que las mujeres que estudian ingenierías, que estudian matemáticas, que estudian ciencias duras, pues se les percibe incluso como masculinas, ¿no? Se les ve como mujeres duras, como mujeres rudas, como mujeres que no cumplen con esos estándares o con esos prejuicios que tiene la sociedad de feminidad. Y otro de los prejuicios, de hecho este es un cómic de XKCD, donde hacen un poco esta burla y esta reflexión al respecto, ¿no? Si alguien ve a un hombre que se está equivocando en algo de matemáticas, le dicen, vaya, eres malo en matemáticas, pero le asignan la responsabilidad únicamente a él, ¿no? O sea, él como individuo es malo en matemáticas. Pero ¿qué pasa cuando es una mujer la que está cometiendo algún error en algo relacionado con las matemáticas? Dicen, vaya, las chicas son malas en matemáticas. De inmediato se hace esta generalización de que si una mujer se equivocó en algún punto, en algún procedimiento, se generaliza que somos todas las mujeres las que no tenemos la capacidad, las que no tenemos las habilidades para desarrollarnos en estas áreas, y mientras que un hombre, pues es ese hombre en particular, ¿no? Y pues parte de estos prejuicios también son que a las mujeres no les gusta estudiar esas áreas, que prefieren carreras más femeninas, incluso pues la sociedad y las familias tienen esa presión, ¿no? Hacia las chicas de decir, no, ¿por qué no mejor estudias, no sé, otra carrera, algo que sea más femenino? No estudies matemáticas, no estudies ingeniería, no estudies computación. Y yo creo que el prejuicio más peligroso que lamentablemente todavía existe en nuestra sociedad es que no somos lo suficientemente buenas. En muchos lugares siguen pensando de esta manera. De hecho, hay muchas ingenierías donde lamentablemente sigue siendo el pensamiento, que las mujeres no somos lo suficientemente buenas, no tenemos las capacidades para realizar estos estudios en estas áreas. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estos prejuicios? Que nosotras como mujeres, desarrollándonos en estas áreas, tenemos que demostrar constantemente que sí somos buenas en matemáticas, que no estamos robándole, digamos que un lugar a los varones, sino que tenemos los conocimientos suficientes y las habilidades suficientes para estar en el lugar que estamos. Debemos esforzarnos mucho más que los hombres, y no quiero decir que los hombres no se esfuercen, claro que sí, tienen un gran mérito todos y cada uno de los investigadores y las investigadoras en sus áreas, pero un poco yéndonos quizás al caso extremo de Sofía Kovalevskaya, ¿no? Que ella, pues sí, en su época tuvo que entregar el equivalente a 3 tesis doctorales para recibir su grado, ¿no? Afortunadamente ya no tenemos que hacer eso, las mujeres ya no necesitamos entregar 3 tesis doctorales para poder recibir el grado, pero ciertamente, o sea, tenemos que sobresalir aún más y tenemos que entregar trabajo de mucha mayor calidad que lo que entregan los hombres para poder ser consideradas, para poder digamos que tener un cierto renombre o que ya se nos tome en cuenta, pues cuando estamos recién iniciando, pues es más fácil o más común que no te tomen en cuenta, que a lo mejor
pasen por alto tus opiniones, tus ideas de investigación. Y otra consecuencia que yo observo, yo analizo de todos estos prejuicios es que no nos podemos permitir ser interrumpidas, entre comillas, por roles sociales, familiares, maternos, que a lo mejor algunas son decisiones propias, pero algunas otras también son imposiciones de la misma sociedad. Se espera que las mujeres cumplamos con ciertos roles de cierta manera. Y a la par, o sea, tenemos que cumplir expectativas que son bastante ridículas, ¿no? Tenemos que cumplir con todos estos roles femeninos, con todos estos roles maternos, como esposa, como pareja, y al mismo tiempo tenemos que cumplir con nuestro rol como investigadora, ser una gran investigadora, tener grandes resultados, tener cosas muy importantes, ¿no? Y en cualquiera de las dos áreas que fallemos, entonces ya se nos comienza a señalar de que, pero ¿qué es lo que querías estudiar y por qué no estás pudiendo? ¿Realmente eres capaz de hacerlo cuando pues se nos están imponiendo restricciones que no se les imponen a los varones? Y bueno, entre comillas, para mí, ¿cuáles serían las soluciones a estas problemáticas? Pues una es concientizar que esos prejuicios realmente no tienen fundamento, y lo vemos claramente aquí con el trabajo de estas mujeres matemáticas que pues realmente tuvieron capacidades sumamente importantes, o sea, realmente nos dejaron aportaciones de una gran validez, y que influyeron en gran medida a los conocimientos que tenemos actualmente. Otro punto pues es dar a conocer a mujeres científicas y matemáticas, que es el objetivo de esta charla, ¿no? Que más personas puedan saber que sí existen mujeres que se han dedicado al estudio de las matemáticas, que son científicas, que tienen un gran trabajo y a pesar de ser mujeres lo han hecho, ¿no? Y también tener más mujeres trabajando en ciencias y ocupando altos mandos. A mí me parece algo que es importante, que tengamos todas las mujeres esos modelos a seguir, de investigadoras, de mujeres que estén allá afuera haciendo su lucha y haciendo su trabajo bien, como lo saben hacer, y además también demostrando sus habilidades como líderes, porque quizás eso es algo que no lo vemos tan común. Y bueno, por mi parte, pues esto sería todo. Pues yo creo que pasaríamos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, muchas gracias, Alejandra, por tu bonita plática, por el mensaje que nos has compartido. Y bueno, algunos de los participantes tienen preguntas o quisieran hacer algún comentario al respecto. Aprovechando un poco antes de las preguntas, quiero mandarle un saludo a mis estudiantes que me pidieron, profe, mándenos saludos, por favor. Saludos a mis estudiantes. Ahí está el saludo. No sé si en la página de Facebook, Leticia, podrías auxiliarme. ¿Hay algún comentario? Gracias, Yuriko. No tenemos preguntas, pero aparte ya estamos un poco fuera de tiempo, entonces creo que sí, hay las preguntas te las podríamos hacer después, Ale. Sí, bueno, sí, claro. Ok, sí. Hay unas, y además las que nosotros teníamos en los comentarios, te las hacemos pasar, Ale. Ok, sí, está bien, claro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos otra vez, Alejandra, tu bonita presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación.